Hola, soy Aquí Les Digo. Y yo, Clara Primicia. Bienvenidos a una nueva edición de... PAC TV. El semanario de noticias de Paca Paca. Hoy en el Día Internacional de la Cucha. ¿Cómo? Hoy es el Día Internacional de la Cucha de los perros. ¡Ah, la cucha! ¿Y por qué? Bueno, porque hace mucho tiempo un señor tenía un perrito que estaba en el patio, se mojaba con la lluvia, dice, bueno, le hago una casita. Entonces va y le dice a su señora, Mabel, mirá lo que le hice. Y Mabel no lo escuchaba porque estaba en otra cosa. ¡Cucha, Mabel, cucha! Y no le prestaba atención. Entonces le quedó la cucha, ¿entendés? Ah, mira qué bueno. Está buena, está inteligente. ¿Quién lo diría? Muy bien. Pero ahora es el momento de presentar... Lo que yo voy a presentar. No. Lo que yo voy a presentar. ¿No quedamos que lo presentaba yo No, hoy? quedamos en que yo lo presentaba. ¿Estamos hablando del momento musical? Claro. Hagamos piedra, papel o tijera, entonces. Me parece una idea muy razonable. Va. Bien. Y piedra, papel o tijera. Gané. Piedra, papel o tijera. Gané. Piedra, papel o tijera. ¡Gané! ¿Eso qué es? Es una cartuchera. La cartuchera le gana a la tijera porque la guarda, la encierra y no la deja salir. Así que yo soy el ganador de esta jornada de piedra, papel o tijera y voy a presentar la banda. Sul cucciolo della montagna, con la neve altre così, nella valle noi scenderemo, con a piedi un paio di sci, dal cucciolo della montagna, sotto un cielo tinto col blu, con testo un passamontagna, scenderemo sempre più in giù, givolando con Ligi, givolando con Ligi, givolando con Ligi, con una lunga via, sulla cima tutta bianca torneremo, nel cucciolo della montagna, con la neve alta così, nella valle noi scenderemo, con a piedi un paio di ship, varones, do, y la chica, la, perfecto, varones, do, la chica, la. Il cucuzzolo della montagna, con la neve alta così. Nella valle noi scenderemo, con a piedi un paio di ship. Sul cucuzzolo della montagna, sotto il cielo tinto con blu. Canteste un passamontagna, scenderemo sempre più in giù, givolando con Ligi, givolando con Ligi, givolando con Ligi, con una lunga seggiovia, sulla cima tutta bianca torneremo, sul cucuzzolo della montagna, con la neve alta così, nella valle noi scenderemo, con a piedi un paio di, sul cucuzzolo della montagna, con la neve alta così, nella valle noi scenderemo, con a piedi un paio di, sul cucuzzolo della montagna, con la neve alta così, nella valle noi scenderemo, con a piedi un paio, con a piedi un paio, con a piedi un paio di, sì. Oh la la. ¡Qué buena banda! Y además, qué pegadiza la canción, Ay, ¿no? sí, la estoy tarareando. ¿Qué fue eso? ¿Hay un perro en el estudio? ¿Quién fue? No hay un perro en el estudio. Hay una perrita. ¿Que es tuya? Sí, bueno, la traje, pero solo por hoy. Quería conocer el estudio y bueno, Pero la traje. usted le puede hacer sus necesidades en cualquier lado. No, ella es de lo más educada. Ay, ¿cómo le pusiste? Ay, le puse Clara. ¿Tu perra se llama como yo? Bueno, pero es que, ¿cómo le iba a poner? Bobby, negrita, no. Le puse Clara, tiene cara de Clara y bueno, le puse Clara. Sí, pero no sé, porque es dulce, es linda, es tiernita, así toda peludita y bueno, nada, es muy linda, me encanta. Después me seguís contando de tu perra. Ahora vamos con Máxima Pesuti y una nota muy especial. A ver. Buenas tardes, estamos en vivo nuevamente para saber la opinión de la gente en la calle. Hoy queremos saber cómo es la relación de la gente con la tecnología. Casualmente aquí tenemos a una artista que va a estar encantada con que la entrevistemos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Queremos saber cómo es su relación con la tecnología. Estoy trabajando ahora. Digamos, utiliza teléfono inteligente, celular clásico, teléfono inalámbrico, teléfono con cable. ¿Usa libros electrónicos?
Estoy teniendo un momento de inspiración, por favor. ¿Tecladito o táctil? ¡Ay, por favor! Digamos, ¿usted pasa más tiempo viendo televisión o utilizando la computadora? ¿Le gustan las redes sociales? Pone me gusta, comparte cosas. ¿Ve videos en internet de gatitos, por ejemplo? No, por favor, son las uvas que estoy pintando, son muy importantes. Muy rica. A ver, digamos, usted, ¿cómo se relaciona diariamente con la tecnología? No, mi vínculo con la tecnología, en verdad, es casi nulo. Lamentablemente, me avisan que se nos acabó el tiempo. Nos encanta entrevistar a la gente en la calle. Soy Máxima Pesuti. Volvemos a estudios. Muchísimas gracias, Máxima Pesuti, siempre estando con las preguntas, las respuestas, un poquito insistentes, pero trayendo las mejores notas. Clara. ¿Qué? Guau. Eso, traiga la pelota. ¿Ahora vamos a hacer esto? Sí. Va. Eso, muy bien. Qué bien, Clarita. ¿Pero te la devuelve así, te la tira? Claro, la rebota así con el hocico y me la trae de nuevo. ¿La puedo probar? Dale. Toma, Clary. A ver, Eso, a ver. dale. ¿Qué? Traiga. Eso. ¿Un hueso? Pero... Ajá, capaz por eso. A ver, probamos de nuevo, Clary, dale. Ahí está. Dale. Eso, traiga, Y- acá. Va. Eso, muy bien. Un pollo. Entero. Bueno, lo debe haber sacado del bar del estudio. Así que, a ver, bueno. Chau, Clarita, devuélvalo. Eso, Ahí está. muy bien. Muy Mejor bien. seguimos con el programa, ¿sí? Exactamente, porque ahora vamos a ver la agenda semanal. A ver. Basta, Clarita. Basta. Se sienta. Muy bien, se queda ahí. Llega la agenda de PAC TV, para que sepas lo más importante que pasó y que pasará. Hay libros de aventura, de amor, de terror, de cocina. Hay libros de todo. Pero ayer leí un libro que decía que hoy es el día del libro. Primero pensé que era un libro egocéntrico que andaba por ahí diciendo «Hoy es mi día, felicítame». Pero luego leí otro libro y confirmé que esta celebración comenzó en Argentina el 15 de junio de 1908 y se llamaba Fiesta del Libro. Pasó el tiempo y pasaron libros y finalmente quedó Día del Libro. Por eso desde Paca Paca les mandamos un saludo a todos los libros del mundo y les deseamos que terminen su día con un final feliz. Y hablando de libros, ayer leí algo muy interesante. ¿Ustedes sabían por qué nuestra bandera es celeste y blanca? ¿Será por el tono del cielo? No, en realidad fue por el celeste y el blanco de la escarapela, que ya se usaba en ese entonces. El 20 de junio es el Día de la Bandera y fue izada por primera vez en 1812 por Manuel Belgrano, quien además la creó. ¿Y sabían por qué se celebra el 20 de junio? ¿Será porque fue la primera vez que se izó? ¡Error otra vez! La bandera argentina fue izada por primera vez el 27 de febrero de 1812. Pero se declaró el 20 de junio como Día de la Bandera en homenaje al querido Manuel Belgrano, fallecido el 20 de junio de 1820. Así que este 20 de junio no te olvides de saludar a la bandera y agradecerle a Belgrano por hacerla tan pero tan linda. Y si tenés ganas, podés hacer una bandera que diga bien grande ¡Feliz día, papá! Porque el 21 de junio es el Día del Padre. Y es un día perfecto para jugar con él, abrazarlo y decirle cuánto lo querés. Desde acá le mandamos un abrazo gigante a todos los papás. Y de paso, al mío. ¡Feliz día, papi! Y esta fue la agenda para que sepas lo que pasó, pasa y pasará. Hasta la próxima agenda en PAC TV. Buenísima la agenda semanal, la verdad, completísima. ¡Wow! ¡Wow! ¡Cuántas cosas interesantes!, ¿no? Sí. Aún nos queda mucho por ver. Así que, Clara, portate bien.
No me vas a decir cómo portarme. Yo soy una persona grande, yo sé cómo portarme bien. Pero bueno, no, le estaba diciendo a Clara. Así que bueno, pero ¿con qué seguimos? Ahora seguimos con Clara, la parte basta, muy... basta, Clara. ¿Basta qué? Si no presento no saben que viene. No, Clara, basta. Bien. Una parte muy interesante Dale. que es nuestro experto en tecnología. Sí, muy interesante. Clara, seguí. No, vos no sigas. Vos seguí. Hoy nos va a contar de avances tecnológicos seguro muy interesantes, así que enseguida vamos a la nota. Clara, siéntate. Clara, te sentás. Sí, pero hago la nota o me siento. No, a Clara le estoy diciendo. ¿Yo me voy? Basta. Sí, Clara, basta. Sí, no, vos no. Que Clara, que vamos a ver la nota. Y la tecnología llega de la mano de Pedro 2.0, que en esta ocasión nos trae un control remoto. Un control. Hola, Clary. Hola, Pedro. ¿Cómo estás? Bien. ¿El control remoto trajo un control remoto común y corriente? Sí. No es un control remoto común y corriente, no. Clary. No. Es especial, ¿eh? Puede encontrar lo que usted quiera. Puede manejar todos los artefactos de la casa que usted quiera. Pero puede encontrar lo que quiero, pierdo algo, no sé dónde dejé la llave, plum, y me lo encuentra. Sí, si se le pierde algo, como a mí, por ejemplo, el otro día se me perdieron unas entradas del cine y las encontré. Son Ay, 2 qué entraditas. bueno. Bueno, pero los televidentes tienen muchas ganas de que nos cuente qué más hace este control. Bueno, también puede manejar el clima, si usted me lo permite. ¿Tiene frío? ¿Tiene calor? Un poquito ¿Cómo de está? calor tengo. Un poquito de calor, bueno, nada más es cuestión de... Ahí está. Ay, sí, ¿Y ahora? está más fresco. ahora La verdad le que sí. subo la temperatura, Ay, sí. Ay, sí. Perfecto. ¿Mejor? Perfecto. Y así como maneja el aire acondicionado, ¿puede manejar cualquier artefacto? Todo, Clary, todo No lo para vos. puedo Puede creer. manejar todo para la utilidad de cada uno. Bueno, qué También interesante. es muy interesante. Sí. También si tiene sed, por ejemplo, ¿tiene sed? Sí, Clary? tengo un poquito de sed. Bueno, es nada más cuestión de apretar así. Ahí. ¿Viste, Clary? Qué lindo. No Mira. lo puedo creer. Y además me encantan las cosas de naranja. No me diga. Además, sí. diga. Riquísimo esto. De naranja, no lo sabía. No, espere, no se lo tome así, por No, favor. ¿cómo? Quizás, no sé, quiera algún sorbete. Ay, bueno, podría ser, es más cómodo. No ensucio el vaso con el labial. No lo puedo creer. Y también tiene una naranjita acá. Qué divino, Uy, qué coincidencia las naranjitas. Ay, todo naranja, me encanta. ¿Le gusta? ¿sabe? No lo sabía. Me encanta. Le juro. A mí también amo la naranja, Clary. Ay, qué casualidad. Sí. Qué bueno. Bueno, y cuénteme más. Bueno, con este control, si quiere, puede ver las películas de Sí, puede las elegir. películas de la tele. Sí, un control funciona para eso también. No, Bueno, pero también sirve si usted, por ejemplo, les gustan los caramelos me gustan los caramelos. y les gusta comer caramelos en el cine. Sí, en el cine, cuando voy caminando por la calle, sí me gustan los caramelos. Bueno, porque con este control nada más es cuestión de apretar y le va a venir un caramelo. Ahí está. Ay, de naranja también. De naranja. Ay, Qué bueno. casualidad, justo. No Bueno, sabía. pero mi ortodoncista me va a retar, así que lo guardo en otro momento. Quizás ahora vamos cerrando la columna de tecnología gracias a Pedro 2.0 y todo esto de naranja. Le agradezco, Pero ¿eh? quiere más Hasta caramelos. luego. Hay más caramelos de naranja si quiere. Nada más es cuestión. Uy, ya. Se trabó las. Acá tiene Clary unos caramelos de la pila. Clary lleva triple A. Clara, que está tu comida. Clara. ¿Qué estoy? Clara. Ah, Clara. Bueno, muy interesante tu nota con el especialista en tecnología. La verdad que sí, ¿eh? Y me parece que te está poniendo el ojo. Ay, pero ¿qué decís? Clara, ¿qué estás comiendo? ¿No me estaba llamando por mi comida? No. Esa es la comida de Clara. Pero ya la comí. Bueno, pero no podemos detenernos porque hay que salir adelante. ¿Y con qué seguimos, Clara? Con algo que me gusta mucho. Sí, con los videos de los chicos. Vamos a verlos. Bueno, no es para tanto, no va a pasar nada. Bueno, es un poquito. Yo quería algo para acompañar con el juguito. Que me intoxiques con cualquier cosa. Bueno, no te va a pasar nada.
un mundo de sensaciones, un mundo de vibraciones que te quiero regalar. ¡Uno, tres, va! Tengo un mundo de sensaciones, un mundo de vibraciones que te quiero regalar. Dulzura para brindarte, caricia para entregarte, si tú me quieres amar. Le das los días más felices que puedas subir, con una misma vida que tengo para ti. Tengo mi mano para abrazarte, mi boca para besarte, mi sueño puesto en ti. Tengo poema y amor y rosas maravillosas, y todo para ti. Serán los días más felices que puedas subir, con una misma vida que tengo para ti. Tengo... ¡Bravo! ¡Buenísimo! ¡Vamos! Este es el penal de Alan. He metido 10.000 goles. Si vos no me contratás, vos te los perdés. Contratame. 88 5 66. Si lo contratás a Alan, te lleva un banquito como este. Ese soy yo. Queremos agradecer a todos los chicos que participan con sus videos. Sí, la verdad, cada día están más divertidos. Sí, la verdad que sí. ¡Ay, qué lindo gatito! ¿A quién le trajiste tu gato también? No, yo no tengo ningún... ¡Gato! No, Clarita, te calmas. Clarita, tranquila, por favor, Clara. No, abajo. No, Clara, no, Clara. No. Vamos con los adelantos de la programación. ¡Rápido, señor director! Es tiempo de jugar, hora de inventar, algo nuevo está por comenzar. Una melodía, una historia para compartir, una idea, una palabra que se transforma sin fin. Paca, juntos somos el motor de la imaginación. Es tiempo de jugar, hora de inventar, algo nuevo está por comenzar. Una melodía, una historia para compartir, una idea, una palabra que se transforma sin fin. Paca, juntos somos el motor de la imaginación.
imaginación. Colorín colorado, este cuento ya ha terminado. Juntos somos el motor de la imaginación. Esta semana definitivamente me quedo mirando Paca Paca, ¿o no? ¡Clara! ¡Clara! ¿Qué les ¡Clarita! ¡Clara! Puede ser. Porque tenemos un montón de programas para ver y disfrutar, ¿no es ¡Clara! cierto? ¡Ay, no! ¿Dónde estás? Lo pueden ver los grandes, los chicos, divertirnos todos en familia. ¡Clara! No, Aquiles. Ay. Lo podemos ver todos juntos. ¿Clarita? ¿Qué? No, Clara, la perrita, no la encuentro. Ay, bueno, pero la buscá después, vienen los consejos. Vamos a mis consejos. Clara. Clarita. Estás con unas ganas tremendas de salir a jugar, de salir a pasear por el parque, salir a divertirte, pero te pidieron que antes dobles toda la ropa. Bueno, yo les voy a mostrar de una manera muy simple cómo lograrlo. Vamos a verlo. Bueno, espero que les haya gustado este consejo porque así les va a quedar toda la ropa dobladita y lista para guardarse en el ropero. Así que ahora sigamos con más en PAC TV. ¿Y qué te parecieron mis consejos? La verdad que muy buenos, ¿eh? Pero bueno, ¿y no la viste a Clara? Ay, de Clara te iba a hablar justamente. Qué brava que... ¿Viste? ¿no? ¡Qué Sí. carácter! Y con mucha fuerza. Te tiró del escritorio. Sí, tremenda, es Pero tremenda. se quedó tan tranquilita conmigo, mira. Oh, ¡ay, qué bueno que la encontraste! Ay, sí. ¡Ay! ¡Oh, Clarita! Venga acá con Aquiles, venga acá, venga. Ahí está. Y ahora que se reunieron nuevamente, vamos cerrando esta edición de... PAC TV. El semanario de noticias de Paca Paca. Y como siempre nos vamos con... ¡La banda! ¡Vamos! Sí, contenta, gracias chicos, gracias a los músicos, gracias. Contentísima de estar hoy aquí, contentísima, bueno, gracias. Tengo ganas, por favor, ¿puede parar la musiquita, por favor? ¿Puede parar? Bueno, como estaba diciendo, ellos son Luisa Di Paolo de Italia, que bueno, de Italia, un poco... ¿Puede parar un poquitito la música? ¿No puede parar la música? ¿Puede parar, por favor, la música? Por favor, pare la música. Le quito el chiche, ya mismo. Qué cosita. Como estaba diciendo, en este clima armonioso, tengo muchas ganas de cantar y de presentar hoy la canzone di La Pulenta para tutto el mundo. La Pulenta. A ver esas palmas, querido. Eso. Cómo me gusta ahí, mira cómo está divertido. Qué lindo La Pulenta. Ahí va. ¿Y cómo es? Quando si pianta la bella pulenta si pianta così. Si pianta? Così. En questa parte tiene que levantar el brazo. Y cuando yo cierro la llave de paso, baja. La bella pulenta così. A ver esa pandereta. Vamos Néstor, vamos al Quique, va.
Quando si cresce la bella pulenta si cresce così, si pianta Così, si cresce così. arriva lo brazo ma rapido la bella pulenta così a ver ahí va Robertino ahí está Roberto quando si cucina la bella pulenta cucina così si pianta Così. si cresce Così. cucina Così. Stan attento, La bella pulenta così. Ai, ma che lindo! E nel vaporetto, che hermoso! Divino! Quando... E ora chi viene? Cucina, cresce? Si mangia. Mangia! Quando si mangia la bella pulenta si mangia così. Si pianta? Così. Si cresce? Così. Cucina? Così. Si mangia? Così. Ay, basta, disculpa. Ay, disculpe, che mareado. La bella pulente così, a ver, che lindo, ahí va. Questo che pasó. E allora chi viene? Ah, quando si... La bella pulenta, sì. Così. Si pianta? Così. Si cresce? Così. Cucina? Così. Si mangia? Così. Sì. La bella pulenta così.